En el día de hoy estaremos cubriendo el tema de membranas biológicas. Si se recuerdan, la semana pasada hemos discutido la célula y dentro de esa discusión de la célula hablamos sobre la membrana bien por encima. Y la clase pasada discutimos las biomoléculas y una de ellas pues tenía una importancia en lo que era la membrana. Hoy podrá ver cómo se entrelazan esos temas bien importantes. Los objetivos. Los objetivos son conocer la estructura y función de las membranas plasmáticas, dominar los siguientes términos: fluido, soluto, solvente y gradiente de concentración. Es importante no solamente que conozca qué significa, sino saberlos diferenciar, reconocer los factores que afectan la difusión y osmosis, y distinguir entre los mecanismos de transporte activo y pasivo, y entender los conceptos de tonicidad y de alguna manera distinguirlos entre lo que sería soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo, y no solamente eso, vamos a hablar por qué es importante conocer ese concepto de tonicidad. Ahora, primero debemos comenzar discutiendo las funciones de una membrana. La membrana celular o citoplasmática confiere protección a la célula. También le va a proporcionar una condición estable en su interior y tiene otras muchas funciones, que algunas de ellas pues puede ser, por ejemplo, el transportar nutrientes hacia el interior de la célula, o lo contrario, expulsar sustancias tóxicas fuera de la célula. Básicamente se encarga de alguna manera regular el transporte de qué sustancias entran y salen de la célula. ¿Okay? Así que por eso es bien importante que repasemos algunos conceptos que se discutieron en laboratorios pasados, por ejemplo como organelos y citosol. ¿Por qué? Porque eso está relacionado a de alguna manera protegerlos, ese interior de la célula, ¿no? El interior, recuerde que es el citoplasma, esa parte líquida se conoce como el citosol. Como estudiará quizá en su clase en más detalle, la membrana tiene proteínas asociadas. Y esas proteínas asociadas a su estructura, la estructura de la membrana, pues puede permitir que la célula interaccione, por ejemplo, con otras células. Puede ocurrir una comunicación con otras células, unirlas. Esa unión célula-célula se encarga a través de la membrana y proteínas. E incluso puede regular algunas reacciones bioquímicas. Así que vemos que no es simplemente esa membrana tiene función de estructura, de regular qué entra y qué sale, sino permite la comunicación, permite que se unan célula a célula y se regulen qué reacciones químicas ocurren en ese interior de la célula. Ahora, en esta imagen a continuación usted observará una estructura clásica de una membrana, donde observará esa bicapa de fosfolípidos, que lo vemos aquí como en doradito, esa esfera y esas dos líneas. Esos son los fosfolípidos, que si usted ve componen prácticamente la estructura de toda la membrana, y hablaremos de esta característica de los fosfolípidos en más detalle. De igual manera observaremos estas estructuras azules. Esas son las proteínas, ¿ok? Y esas proteínas pueden tener diferentes funciones. Por ejemplo, aquí vemos una que es para que se enlacen sustancias desde el exterior. Otras tienen funciones como de poro para permitir la entrada. Otras de estas proteínas se conocen como glicoproteínas, glico de azúcares. Vemos aquí un carbohidrato, una línea de carbohidrato, un poli. Así que, ¿qué ocurre? Que algunas de ellas tienen estas glicoproteínas con esas cadenas de carbohidratos para de alguna manera crear una interacción con célula-célula. Ese reconocimiento muchas veces por las glicoproteínas. ¿Okay? Y de igual manera también tenemos otras en menor concentración, que serían los que son los colesteroles. Que más adelante hablaremos cuál es la importancia de ese colesterol, particularmente en las células de animales, que ahí es donde quizás le vamos a prestar mucho más atención. Ahora, el primer componente de la membrana que estaremos discutiendo son los fosfolípidos.
que inclusive lo discutimos en la clase pasada por encima, ¿no? Porque una biomolécula está compuesto por una molécula de glicerol, que lo vemos aquí como parte de la cabeza polar, de glicerol. Tenemos un grupo, ¿verdad? Fosfato y dos cadenas de ácidos grasos. ¿Okay? Así que es importante que usted sepa identificar un fosfolípido, ¿verdad? Porque tiene una cabeza polar y dos colas de ácidos grasos, y sepa las características de ese fosfolípido. Por ejemplo, las colas de ácidos grasos, que son dos, son hidrofóbicas. ¿Fóbicas de qué? De fobia. Le tiene miedo. ¿Miedo a qué? Al agua. Y en el caso de la cabeza polar es hidrofílica. Es decir, no le importa. Puede tenerla en contacto con el agua. ¿Okay? Por eso tenemos que ver que los fosfolípidos tienen una característica que se conoce como anfipático. Es decir, que le permite de alguna manera tener su autoasociación a través de interacciones hidrofóbicas entre las porciones de ácidos grasos de cadenas largas de moléculas cercanas, de tal forma de que las cabezas se proyectan hacia afuera, las cabezas polares, recuerden que eran la hidrofílica, hacia el agua, que puede interaccionar con moléculas, inclusive proteínas, y esa cola apolar o hidrofóbica se proyecta hacia lo que sería el interior de esa bicapa lipídica. ¿Okay? Y esa orientación la vemos nuevamente aquí, donde esas cabezas polares van a ir siempre hacia el ambiente líquido, el ambiente externo o el ambiente interno. ¿Okay? Recuerde que el citosol, que es parte del citoplasma, es contenido líquido, así que dentro de la célula hay agua, así que por eso forma esta bicapa de fosfolípidos. ¿Okay? Entonces, en términos del colesterol, el colesterol tiene un papel bien importante en regular la fluidez de una membrana, en ambos sentidos, ¿no? Tenemos que regular, ya sea si hace mucho calor, altas temperaturas, pues que ayudamos a que estabilice, ese colesterol va a estabilizar esa membrana, impidiendo, ¿verdad? Una fluidez excesiva. ¿Por qué? Porque si es muy fluida, se desestabiliza y prácticamente perderíamos todo el contenido del interior de la célula. Y todo lo contrario, si fuese muy frío, ¿qué ocurriría? Que esos fosfolípidos se congelarían en algún sentido y se convertiría bien rígida esa membrana. Y por ende, ¿qué ocurría? Pues que los desechos, por ejemplo, no podrían salir de la célula. Así que tiene que controlar ambos. Parece la función particular del colesterol. De alguna manera regular esa fluidez excesiva, ya sea en condiciones de calor o condiciones muy frías. Que no sea muy rígida ni muy fluida. ¿Ok? Ahora, aquí vemos nuevamente el arreglo de los fosfolípidos. Siempre cabezas polares al contacto con el agua. Externo e interno en el citosol. Recuérdense en eso, ¿no? ¿Por qué hacia el interior? Porque el interior de la célula, recuerde, hay agua, el citosol, bien importante. Ahora, una de las características necesarias de la membrana es que debe ser fluida y flexible. Por lo tanto, esas moléculas de fosfolípidos van a estar en constante movimiento. Es por eso que se dice que estos fosfolípidos no forman enlaces entre molécula a molécula. Muchas veces ellos están en movimiento constante. Eso permite que de alguna manera ocurra esa fluidez. Pero por supuesto va a proveer una estructura a esa membrana. Ahora, además de los fosfolípidos, podemos encontrar una diversidad de proteínas asociadas a la membrana. Entre ellas, algunas pueden estar incrustadas en la misma
o inclusive pueden ser proteínas transmembranales, es decir, que atraviesan esa membrana por completo. Otras pueden ser simplemente proteínas que se encuentran flotando en la membrana y otras pueden estar ancladas por filamentos en el citoplasma. ¿Okay? Y eso lo vieron en la imagen anterior. ¿Se recuerdan cuando les mencioné las diferentes proteínas que estaban en la membrana? Pues habían algunas que en su mayoría estaban incrustadas, como las glicoproteínas o las que forman poros, pues son proteínas incrustadas o proteínas transmembranales. Ahora, debemos conocer sobre el movimiento del agua de sustancia a través de la membrana. Debemos conocer algunas definiciones. Por ejemplo, la primera de ellas es fluido. Y un fluido se define como una sustancia que se mueve o cambia de forma en respuesta a fuerzas externas. Segundo, soluto. El soluto es una sustancia que se disuelve en una solución o solvente. Y por último, solvente, que es una solución que es capaz de disolver un soluto. Por ejemplo, el agua. El agua es considerado el solvente universal. ¿Por qué? Debido a su gran capacidad de disolver varios solutos. Y así que es muy importante que usted sepa que es fluido, que es una sustancia que puede moverse o cambiar de acuerdo a las fuerzas externas. Un soluto, que es una sustancia que se disuelve, pueden ser moléculas o iones en un solvente. Y solvente es lo que se encarga de disolver el soluto. Por ejemplo, el agua. Otras de las definiciones que debemos saber sería la concentración. La concentración se refiere a la cantidad de moléculas de una sustancia en un fluido. Y gradiente, la diferencia en concentración entre dos regiones adyacentes. Y usted dirá, quizá no entiendo. Miremos una imagen. Aquí en la parte izquierda tenemos dos envases, digamos, que están separados. Y podemos ver, por ejemplo, en la parte izquierda que tiene muchas esferas. Digamos que esas esferas serían ¿qué? El soluto. ¿Se recuerda la definición de soluto? ¿No? La sustancia que se disuelve en una solución. Yo siempre digo, mira, piense, por ejemplo, en el café que usted se toma antes de venir a la clase a esta hora a las 7 de la mañana. O si la toma en la tarde, pues quizás se debe tomar el café en la tarde para mantenerse despierto. Así que, ¿qué usted haría? Usted se toma su café y si compara las tazas de café con su compañero, quizá algunos le echan mayor concentración de soluto. ¿Qué es el soluto? El azúcar. Le echan una cucharada de azúcar. Por ejemplo, el de la izquierda sería el compañero que le gusta con mucho azúcar. 3 cucharadas de azúcar. Versus el otro compañero que quizás prefiere solamente una cucharada de azúcar. Así que vemos que hay una diferencia en concentración. Misma cantidad de líquido, ¿ven? Mismo volumen, sin embargo varía en concentración. 1 o 2 cucharadas versus 1. En cambio el gradiente, la diferencia del gradiente es la diferencia entre una misma región adyacente. Es decir, la taza de café. Si esa taza de café usted le echa una cucharada de azúcar y no lo agita, ¿qué ocurriría? Que el azúcar se va a disolver, pero va a haber en el fondo gran cantidad de ese azúcar que no se ha disuelto. Así que si vemos en esa misma región de la taza, va a haber diferente concentración. Quizá aquí te sabe más agrio, más amargo, y cuando llega al fondo te sabe bien azucarado. ¿Por qué? Porque había gran concentración de azúcar en el fondo. Eso se refiere con gradiente, en una misma región. Ahora, tenemos que ver que por supuesto los gradientes con el tiempo van a desaparecer, ya que de alguna manera va a llegar a un equilibrio. Más adelante en el semestre observaremos por qué es tan importante un gradiente de concentración. Y no solamente eso, que se mueva sustancia en respuesta al mismo.
en la segunda parte del video del día de hoy, usted va a observar esa diferencia de movimientos, en este caso del agua, por ejemplo. Más adelante en el semestre observaremos cómo otras sustancias deben moverse, por ejemplo, para generar energía cuando hablemos de, por ejemplo, fotosíntesis o respiración celular. Así que muchas veces ese equilibrio se va a llegar. Así que mantengamos eso en mente. Ahora, otro ejemplo, ¿verdad?, de ese movimiento y lograr ese equilibrio dinámico. Y este ejemplo que le muestra esta imagen, si colocamos una gota de colorante, por ejemplo, en un vaso, ¿qué va a ocurrir? Que va a llegar un momento en que vamos a observar esa difusión hasta que se va a formar ¿qué? Un equilibrio. Quizás cuando usted colocaba una gota, había una región que tenía gran concentración del tinte, así que se veía bien rojo. Y lo demás, el vaso no se veía. Así que con el tiempo, ¿qué va a ocurrir? Que esas moléculas se van a difundir en el agua, en esas moléculas de agua, hasta que todo el vaso tiene la misma coloración. ¿Qué significa eso? Que las moléculas del tinte van a estar dispersas entre las moléculas del agua de manera igual, misma concentración, es decir, en todas sus partes. Ya con eso damos por terminado la primera parte. Espero que hayan entendido. Recuerden, si tienen alguna duda, en el momento que estemos en el laboratorio podemos contestarla. Los espero en la próxima lección.